Bueno, como ustedes saben, en Guatemala tenemos dificultades históricas muy grandes de desequilibrio social, económico, cultural, ambiental, que son cada vez más agudos y que no hemos logrado desarrollar la institucionalidad pública adecuada para atender las necesidades básicas de la población en cuenta en el sector de justicia. Cuando nosotros buscamos dentro del Poder Judicial caminos eficaces para que la justicia funcionara con mayor agilidad, para que se lograra ir reduciendo con eficacia una mora judicial monumental de cientos de miles de casos pendientes, para que se resolviera de una de sus raíces todo el desigual y diría yo muy gravemente infectado sistema penitenciario del país, en donde en particular existe todavía un método de prisión preventiva que deja en la cárcel de manera temporal por meses y a veces años a las personas presuntas responsables de un hecho criminal, que tienen que esperar tantísimo tiempo a que sus casos lleguen a un juzgado, pero sobre todo porque veíamos dos problemas muy serios para que todo esto en efecto se desatorara. Uno, que la supervisión de jueces y tribunales, la supervisión de la carrera judicial, dependía de la Corte Suprema de Justicia, y que un magistrado de la Corte, al dejar de ser magistrado, volvía a ser juez de instancia superior, lo que se quiera, pero juez al fin. Entonces no se atrevían a disciplinar y a castigar a jueces en ejercicio, a los que claramente se veía que estaban procediendo de manera indebida, porque tenían el temor de que al dejar de ser magistrados de la Corte Suprema y volver a ser jueces, alguno de los castigados o reprendidos o disciplinados llegara a ser miembro de la Corte Suprema y se cobrara la factura. Este era un problema en varios países del continente. Y el otro problema es que cuando se creó la ley de amparo, que se escribe y aprueba al mismo tiempo que nuestra Constitución vigente, la intención de los constituyentes era de crear un instrumento de protección a individuos, familias y comunidades para defenderla con toda agilidad de los abusos que históricamente habían cometido las fuerzas de seguridad del Estado. Y teníamos toda la historia del conflicto armado interno hasta la firma de los acuerdos de paz para testimoniar ese uso indebido de los poderes de la autoridad de seguridad del Estado. Pero ¿qué pasó con la ley de amparos en la práctica? En lugar de permitir la agilidad de protección a cualquier ciudadana o ciudadano para resguardarse los abusos de la autoridad pública, fue usada por abogados listos para defender criminales, porque en la ley dice que todo es sujeto de amparo. Entonces un juicio podía durar hasta la eternidad, amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo, y la justicia no se movía. Bueno, en Guatemala solo el Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo y no sé por qué la Universidad de San Carlos tienen iniciativa de ley.
el presidente Berger consideró que era ofensivo que nosotros desde el Ejecutivo hiciéramos propuestas para reformar la legislación vigente en ambos casos, y le pedimos al presidente de la Corte Suprema que, si les parecía, nos ayudaran con la reforma a la supervisión de jueces y tribunales y la reforma de la ley de amparos. 1 año se tardaron, y lo que nos entregaron como borrador de reforma era, bueno, yo no soy abogado, pero era para echarse a llorar. Era una cuestión puramente cosmética, no resolvía de fondo las trabas que el sistema tenía. Vimos que muy probablemente no se podrían resolver sin reformas a la Constitución, lo cual tardaba mucho tiempo, y fue entonces que tomamos la decisión de recuperar este proyecto original de una CICIAX. Lo echamos a andar, digamos, esa recuperación con bastante facilidad, porque el proyecto de CICIAX se había entregado al Congreso en los últimos meses del mandato del presidente Portillo. Tenía el gobierno en su partido una bancada mayoritaria, pero no hicieron nada, lo engavetaron. Y como ni siquiera fue asignado a una comisión, nosotros lo que hicimos fue retirar el texto, pedirle a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva, porque sí veíamos que tenía un problema constitucional ese texto original. Nos respondieron con relativa rapidez, y fue a partir de eso que se reformuló el texto en al menos 2 sentidos importantes. Uno, evitar esa inconstitucionalidad que tenía, porque le asignaba a la CICIG la capacidad de iniciar acción penal, y eso es exclusivo del Ministerio Público. Y 2, que en la ronda de consultas por todos los partidos políticos representados en el Congreso, aparte de que algunos mostraron claramente su oposición a semejante engendro, como le llamó un diputado, lo que veían varias y varios diputados es que ¿por qué Guatemala iba a pedirle a la ONU la creación de una comisión internacional que combatiera estos quistes dentro del Estado, los llamados CIAX, pero solamente para proteger periodistas, para proteger operadores de justicia y para proteger activistas de derechos humanos, cuando era toda la población la que estábamos sujetos a los abusos y desbalances de un sistema judicial improductivo, en donde, gracias a otro trabajo que nos financió la cooperación sueca sobre los tiempos que duraba un proceso judicial por asesinato y los resultados de veredicto, vimos que más del 90% de los casos quedaban sin sentencia, ni absolutoria ni condenatoria, sencillamente nunca progresaban. Entonces cambiamos el concepto de una comisión internacional solo contra los CIAX para proteger 3 grupos de población específicos, y ampliamos el horizonte de la comisión a una lucha contra la impunidad, que era lo que veíamos estaba gangrenando por dentro todo el sistema judicial, comenzando por quizás uno de los orígenes más críticos, que era la debilidad de la investigación criminal para armar los casos desde el Ministerio Público. Entonces se plantea la solicitud a Naciones Unidas con estas novedades o modificaciones, con la idea de contar con un apoyo internacional de la ONU, precisamente para fortalecer
nuestra capacidad interna de investigación criminal, apoyando al Ministerio Público en la construcción de casos, obteniendo el traslado de capacidades de personal internacional con esas experiencias para los investigadores y fiscales del Ministerio Público, y por supuesto identificando estos quistes anidados adentro del Estado que eran herencia del conflicto armado interno, para lograr su desmantelamiento. Este es como el dibujo esencial. Ahí cometimos un error de análisis. La premisa era que estos SIACs iban a seguir funcionando después de la firma de los acuerdos de paz para hostilizar y hacerle daño a estos 3 grupos de población. Esto no fue así. Estos SIACs, estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, mutaron muy rápidamente dentro del mismo Estado para convertirse en maquinarias de negocios ilícitos. Esa transformación tan veloz ocurrió precisamente porque había una serie de resquicios en los marcos legales e institucionales que facilitaban precisamente el que esquemas de corrupción anidados, enraizados dentro de los aparatos públicos no solo siguieran funcionando, sino que crecieran y se fortalecieran. Porque otro de los temas que pudimos darnos cuenta regionalmente es que al terminar los conflictos armados internos en cada uno de los países que los tuvieron, había un surgimiento de actividad criminal transfronterizamente organizada, y el caso de Centroamérica fue terrible. Fue de veras un embate del crimen organizado en proporciones que nunca habíamos conocido. Entonces, más aún, necesitábamos un apoyo internacional que aquí, bueno, esto lo hemos repetido ya en varios lugares, de dentro de la misma estructura de Naciones Unidas obtuvimos mensajes negativos. No querían que Naciones Unidas se metiera en esta aventura, sino que para eso estaba el Consejo de Seguridad para situaciones post-conflicto, o la Oficina de Viena para manejar organizaciones, digamos, criminales transnacionales. Para que eso funcionara para nosotros, necesitábamos que el mecanismo que se pudiera llegar a crear se mantuviera dentro de la Secretaría General como un proyecto que atendía fundamentalmente el tema de derechos humanos de la ciudadanía, porque lo que lo estaba lesionando era una mala articulación y un mal funcionamiento de nuestro aparato de justicia. Yo creo que nosotros tuvimos información y noticia de algunos hechos exitosos en otras partes del mundo, y quizá el más señalado para nuestro conocimiento era el caso italiano, en donde el Poder Judicial se organizó de tal manera que pudiera perseguir eficazmente a las mafias en un esfuerzo que transnacionalizadamente visto, porque no operaban solo adentro de Italia estas mafias, sino en particular la distribución de estupefacientes, el negocio era por toda Europa. Nosotros vimos que ciertos temas de situaciones post-conflicto los manejaba el Consejo de Seguridad, pero vimos que ¿por qué no un Estado miembro de la ONU podía solicitar apoyo para el fortalecimiento
de otros poderes dentro del Estado, en particular en el caso del sistema de justicia, más allá de lo que fue la experiencia italiana, en donde, según nuestro entender y la información que teníamos entonces, en Italia las mafias, los grupos criminales funcionaban desde afuera del gobierno, hostilizando, amenazando o corrompiendo autoridades dentro del gobierno. Nuestro caso era otro. En nuestro caso teníamos mafias adentro del aparato institucional público. Estos quistes funcionaban desde dentro del Ejecutivo, desde dentro del Congreso y, para nuestra desgracia, desde dentro también del Poder Judicial. Entonces, uno de los grandes aciertos de CICIG fue el poder acompañar en la práctica de la investigación criminal, de la construcción de casos y de la conducción de la parte acusatoria desde el funcionamiento de los fiscales en su calidad de querellante adhesivo, que es la figura que CICIG asume como es parte de nuestra legislación. O sea que no fue solo un ejercicio de cooperación técnica en libros, computadoras o pizarrón, sino fue un aprender haciendo. Los expertos que CICIG pudo traer a Guatemala trabajaron codo con el personal del Ministerio Público en la construcción de los casos, en la articulación y planteamiento, consecución de pruebas, las investigaciones, y se lograron, en segundo lugar, decisiones de modificación de leyes que facilitaran la investigación criminal. Nosotros no teníamos como práctica judicial normal el poder acceder a personas involucradas en hechos criminales que se convirtieran en testigos eficaces o colaboradores eficaces, es decir, personas que a cambio de información valiosa para hacer avanzar un caso complejo pudieran lograr algún tipo de consideración de reducción de sentencias o fin. Eso no existía aquí. De manera que también la recomendación de modificación de legislación fue importante. Pero en mi personal opinión, por supuesto que esto es muy controversial con algunas instituciones y personas, yo creo que uno de los grandes, quizá de los mayores aciertos de CICIG fue dar el salto de la identificación de los SIACs como instrumentos represivos, tal como salía conceptualmente en el texto de los acuerdos de paz, a instrumentos de negocios ilegales. Es decir, ya no se trataba solo de identificar estos quistes que fueron instrumentos de represión durante la época del conflicto armado interno, sino de identificar esos quistes que se habían transmutado a promotores y gestores de negocios ilegales desde adentro del gobierno, no solo con fondos públicos, sino con contratos privados con el Estado, y perseguir, por lo tanto, de manera intencional, directa y abierta, el tema de la corrupción. Yo creo que ese fue quizá, una de las mayores contribuciones que en particular el comisionado Iván Velázquez le aportó. Es sin duda un aporte muy importante, aunque ya lo había mencionado de pasada, el de la capacitación de investigadores criminales dentro del Ministerio Público. En ese hacer haciendo, el haber podido recibir entrenamiento en técnicas modernas de investigación criminal no solamente
en el rastreo de archivos, sino también otros métodos, comparación de contradicciones en entrevistas grabadas, etcétera. Por supuesto, los accesos con autorización de juez competente para escuchas telefónicas. Le digo, era una caricatura en nuestro país hablar de escuchas telefónicas, porque sabíamos de por lo menos 5 fuentes que tenían los equipos y las capacidades para escuchar nuestras llamadas telefónicas de la manera que quisieran, incluso con la connivencia y a veces abierta complicidad de las empresas de telefonía. Y sin embargo, el aparato judicial está impedido de usar ese recurso como lo usan en otros países. De manera que este fue, como ejemplo, uno de los aspectos en donde la formación en servicio de investigadores, como la formación de fiscales en el manejo de juicios, se crearon fiscalías especiales, que por cierto ahora el Congreso actual quiere echar para atrás, en las fiscalías que manejan casos de alto impacto. En fin, vemos un peligroso retroceso. Este tipo de avances y de logros de esta asesoría externa, esta colaboración externa, necesitó, sin embargo, también un compromiso personal de los fiscales en jefe del Ministerio Público. Sin esa decisión, esa determinación y esa voluntad de parte de las 2 fiscales generales, eso habría sido imposible. Sí, pero me parece que hubo también como un despertar sistémico, que sobre todo en el manejo de ciertos juicios emblemáticos se constituyeron como mecanismos de educación sobre el procedimiento de justicia. Era impensable hace apenas 8 años que un juicio notorio iba a ser seguido por la televisión por una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos, solo porque el juez a cargo se tomaba el tiempo de hacer explicaciones didácticas muy pedagógicas de cada uno de los temas que se iban tratando, cada una de las decisiones de procedimiento judicial en el manejo del juicio que el juez iba tomando, cada una de las habilitaciones o negativas que iba decidiendo en el procedimiento. Pero esto no empieza a suceder sino hasta que se dan, digamos, las identificaciones y capturas en los grandes juicios. Nosotros lo hemos llamado emblemáticos porque de veras resultaron referentes incluso de comunicación social muy ampliamente difundidos y seguidos por la ciudadanía, que la mayoría de nosotros no entendíamos muchas de las figuras legales que se empezaron a entender muy rápidamente cuando vimos a un expresidente en la cárcel, a una ex vicepresidenta en la cárcel, a una serie de funcionarias y funcionarios públicos en la cárcel, argumentando en las vistas previas desde su perspectiva cómo librarse de ser acusados y que se iniciaran sus procesos formales de justicia, y desde el lado de la fiscalía cómo se argumentaban los elementos que justificaban su presunta culpabilidad. A esto le siguieron otros juicios emblemáticos en donde
figuras intocables en la historia reciente de Guatemala, resultaban ser gente responsable de hechos de corrupción significativos de muchos millones de quetzales para corromper los esquemas de adjudicación de obra pública, alentados desde adentro del propio Ministerio de Obras Públicas por un titular ministro de la cartera. En fin, estos son hechos que fueron severamente criticados por algunos sectores porque resentían el que el anuncio de los allanamientos, de los procedimientos judiciales, etcétera, se hiciera en conferencias de prensa general, que hasta que no se probara la culpabilidad de los imputados, era injusto que se estuviera anunciando su presunta culpabilidad por los medios de comunicación. Pero para algunos de nosotros, lo digo con toda sencillez y tranquilidad de conciencia, al contrario, era indispensable que la ciudadanía conociera lo que se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo y cuáles eran las rutas procedimentales de, digamos, el Poder Judicial en la instrucción de un caso hasta antes de que se convirtiera en un caso judicial. Y en esto yo siento que no solamente la CICIG, sino una importante cantidad de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, en el marco de los juzgados encargados de esos juicios emblemáticos, contribuyeron a este conocimiento colectivo mayor de lo que es capaz de hacer una justicia que sí funcione. Responder a las dos preguntas en una encierra 200 respuestas en una, por una razón de fondo, y es que atravesamos un periodo políticamente muy disruptivo, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, en donde muchos grupos de población, algunos organizados, otros no, en diferentes regiones del planeta, cuestionan la eficacia de los regímenes democráticos por diferentes razones. Segundo, cuestionan la validez del multilateralismo en general y de la ruta que, digamos, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema multilateral fue construyendo en torno a la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias. Y tercero, porque en este medio tan disruptivo hay, en el caso guatemalteco, facturas pendientes de nuestra historia que nosotros no hemos todavía encontrado el camino para atender y resolver constructivamente. Y me estoy refiriendo sobre todo a cerca de la mitad de la población que ha sido discriminada, excluida, rechazada por racismos ancestrales, que solo ha servido históricamente de mano de obra cuasi esclava, y que por lo tanto el diseño del Estado como existe fue hecho y sirvió para cierto tipo de grupos de población que se han servido de él, pero no para toda la población de manera pareja. Y es en esa perspectiva más sistémica, es en esta perspectiva más sistémica que surgieron quizás los elementos más duros de crítica hacia el funcionamiento de la CICIG y en particular hacia el comportamiento de los comisionados, sobre todo del comisionado Iván Velázquez.
porque asumió papeles políticos dentro de la sociedad guatemalteca que no le correspondían. Esta es quizá la crítica más severa que se ha levantado, siendo un funcionario con su, digamos, mandato designado por el secretario general de la ONU y respondiéndole en ese sentido a la Secretaría General, asumió tareas de promoción interna que se pueden interpretar que son parte del mandato, porque también parte de lo que la CICIG podía era recomendarnos como sociedad políticas públicas, nueva legislación, etcétera. Pero ya en la perspectiva de no perder lo ganado, por un lado, y de cómo fortalecer lo conseguido, yo creo que la primerísima responsabilidad está en la propia sociedad guatemalteca. Si nosotros como sociedad somos capaces de organizarnos con mayor vigor y eficacia para vigilar a los poderes públicos, podremos en efecto darle seguimiento a través de una auditoría social constructiva a las labores del Congreso, sobre todo en este largo periodo de 7 meses de transición en donde el actual Congreso será responsable de la designación de la nueva Corte Suprema de Justicia, de la aprobación del nuevo presupuesto de gastos de la nación, y ya han dado múltiples mensajes de que quieren modificar ciertas leyes, aprobar otras que algunos entendemos ser un franco retroceso respecto de lo ganado en un servicio parejo de la justicia a nivel nacional. Segundo, yo creo que es importante que en la valoración que se hace de los apoyos internacionales que Guatemala recibe y la región entera recibe, tengamos voces calificadas que puedan informar mejor a la población en general de cuáles han sido los aportes sustantivos que nuestro país ha recibido a nivel internacional, no solamente en donaciones de recursos de ciertos gobiernos, pero sobre todo en la inteligencia e interpretación de hacia dónde vamos en nuestro desarrollo y en apoyos específicos. Solo voy a citar un ejemplito. Guatemala carga sobre sus espaldas como sociedad y como estructura institucional una de las mayores vergüenzas que cualquier país puede tener, que es el índice de desnutrición crónica infantil y la incapacidad de gobiernos sucesivos de que a partir de momentos en donde se iba domeñando ese problema, que tarda años en resolverse, se iba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, de pronto caímos de nuevo en una situación en donde ya no se trabajó con el mismo empeño, con la misma visión, con los mismos recursos, quizá por una razón muy pedestre, pero que resultó ser veneno político para este tema, y es que los niños no votan. Entonces, ¿por qué los partidos le van a poner atención a los niños si no consiguen votos de ellos? Es una manera tal vez demasiado irrespetuosa y cruel de mencionarlo, pero hemos identificado durante más de 40 años, y está documentado gracias al apoyo de organismos internacionales, un corredor seco que año con año durante la temporada lluviosa deja a las poblaciones que viven ahí sin suficiente que comer, porque no cae agua. Corredor que se sigue ampliando año con año. Bueno,
Si no fuera por una de las agencias de Naciones Unidas, que es el Programa Mundial de Alimentos, nosotros no tendríamos la capacidad autónoma de poder atender a esta gente. Pero ¿por qué termómetro se evalúa el apoyo de las agencias de Naciones Unidas? Por 2 o 3 temas que parecen irritar a la contextura cultural y religiosa de nuestra sociedad, y no se ve la manera constructiva como nuestra propia diversidad, en alianza con apoyos externos, podemos en efecto sacar adelante al país y alcanzar a evitar gradualmente cada vez más que la ausencia de medios de vida y la violencia ciudadana que se ciernen sobre nuestro país haga que decenas de miles de personas pues salgan huyendo de Guatemala porque no encuentran el qué hacer. Bueno, esa reconfiguración, que debe también ser mental y cultural, es absolutamente necesaria, y por desgracia los partidos políticos no la están haciendo. Entonces tiene que ser la sociedad guatemalteca la que, organizada con mayor vigor y habilidad, como dije hace unos segundos, se convierta de verdad en una fuerza activa, no solo interpelante, sino contribuyente de ese desarrollo, incluyendo el sistema de justicia, en donde CICIG nos ha venido a colaborar de manera tan importante estos 12 años. En donde la cooperación internacional ha mantenido una mirada muy atenta. A veces escuchamos comentarios en las emisoras o en los canales de televisión que parecen ignorar que las representaciones diplomáticas de los países donantes mantienen un diálogo permanente y fecundo con las autoridades de los ámbitos con los que cooperan, pero también con sectores ciudadanos con los que se entienden de manera regular, porque muchos de esos proyectos funcionan en áreas territoriales del país, en donde ese contacto comunitario es indispensable para que los proyectos florezcan y fructifiquen. Y en ese horizonte de experiencias hay una serie de aciertos que han permitido ilustrar que sí existen capacidades endógenas para sacar adelante al país de manera más equilibrada, pero que la estructura del Estado que tenemos necesita una reforma profunda, así como la ley electoral y de partidos políticos la necesita. Entonces, me parece que la cooperación internacional que se ha orientado a hacer alianzas fuertes con organización ciudadana local, o en su caso con instituciones públicas en donde se han logrado avances significativos, es la que tiene que emerger como ejemplos positivos y constructivos de lo que se puede lograr, precisamente por tanta confusión prevaleciente y por tantos antagonismos que existen en nuestra sociedad, y que ha habido fuerzas intencionalmente dedicadas a exacerbar esos antagonismos. El haber trabajado con un pedazo de nuestra cultura en estos antagonismos ha hecho que se le eche fertilizante a esa capacidad de crítica de todos contra todos. Pareciera que ante ojos de la ciudadanía, sobre todo urbana, nada funciona, y cualquier cosa que se ve medio surgir como positiva le caen con palo, mientras que en el interior del país, sobre todo en las comunidades indígenas, lo que pasa en la capital
se les resbala, es otro mundo, están fundamentalmente preocupadas y preocupados de cómo llevar comida a la mesa cotidianamente, de cómo mantener a sus niños en una escolaridad regular que les permita mejorar su vida en el futuro, de cómo lograr accesos inmediatos a servicios de salud elemental. Es decir, ¿quiénes son los que mejor han sabido aprovechar todas esas grietas y disfunciones de nuestra sociedad enfrentada? Para nuestra desgracia, yo diría que las organizaciones de crimen organizado. Son los carteles los que más han sabido aprovechar esas disfunciones, y los que se lanzaron en las últimas elecciones y sobre todo en esta última a concentrarse en garantizar que los alcaldes que fueran electos en los corredores de trasiego fueran de ellos. Casi podemos decir que no les importaba quién saliera de presidenta o presidente. Lo que les importaba era el control territorial de las rutas de trasiego. Y en ese sentido, yo sí creo que la cooperación internacional ha estado consciente plenamente de este riesgo estructural del país en el embate del crimen organizado, y vamos en ruta, como alguien dijo recientemente, a convertirnos en un estado narco. ¿Cómo detener eso? Se necesita la colaboración ante todo y por sobre todo, y la acción ante todo y por sobre todo de nosotras y nosotros los guatemaltecos. No hay cooperación internacional que pueda enderezar a una sociedad si la sociedad misma no quiere y no colabora en ello. Pero ni siquiera en casos en donde ha habido una ocupación militar de por medio de una tercera potencia se logra. Ni siquiera en ese caso se logra, si la sociedad misma no interviene activamente y aporta.